Saludos cordiales, celebro la dicha de reencontrarnos este domingo a través de Televicentro. Muchas gracias por este honor. Hoy hablaremos de un tema fundamental en el país, importante, esencial para que este país se levante y pueda ver el futuro con relativa esperanza. Hoy hablaremos de la educación con un experto que ha dedicado su vida a estudiar, a formarse y a formar formadores. Valga este enredo de palabras. Les presento a nuestro invitado de hoy en el programa, el doctor Roosevelt Hernández Rodríguez. Este buen hombre que nos acompaña se ha doctorado en Economía en la Universidad Flensburg de Alemania. Tiene un máster en Política Económica con mención cum laude de la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica. Es un experto en matemáticas con orientación en computación en el grado de licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional. Diplomado en Economía, Ambiente y Sociedad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina. Director General de Evaluación de la Calidad de la Educación de la Secretaría de Educación del Gobierno hondureño. Y entre muchas otras cosas también consultor independiente. Don Roosevelt Hernández, es un gusto tenerle aquí. Gracias y sea bienvenido. Gracias, Ángel Darío. Es un placer tener aquí mi presencia y con usted compartir con el pueblo hondureño muchas cosas. ¿Me permite que en la medida que vayamos conversando yo tome alguna decisión con este lápiz inquieto en mis manos y con este lienzo en la mesa? Por supuesto que sí. Su experiencia es grande en esta tarea. ¿Quiere ponerme alguna condición? En este momento podemos hablar tranquilamente para evitar conflictos y hasta broncas al final de la caricatura. Bueno, si hubiera una condición es que la caricatura fuera sin corbata y sin saco, porque normalmente no lo uso. Ya. Sí. ¿En todo lo demás? No hay problema. ¿Ningún problema? No. Muy bien, voy a elaborarle una caricatura, como suelo hacer aquí con mis invitados al programa. En la medida vamos conversando. Don Roosevelt, nombre singular el suyo. Conozco muy pocas personas que se llamen así. Definitivamente, mis padres buscaron ese nombre escuchando en las guerras mundiales y escucharon ese nombre en una radioemisora y decidieron colocármelo. Un poco latinizado del presidente Roosevelt, pero aquí ya es latinizado. R-U-S-S-B grande E-L. Ya. Muy bien, muy bien. He dicho que usted es integrante en el cargo de investigador del Observatorio de la Educación que tiene para el área nacional e internacional la Universidad Pedagógica Nacional. Sí. Es así, ¿no? Es así, es una iniciativa que el actual rector, don Hermes Díaz, ha estado impulsando a partir del año pasado. Es generar información fresca, boletines, monitoreo de distintos indicadores nacionales en materia educativa e internacional y ponerlo en las manos de los tomadores de decisiones. ¿Qué observan? Los distintos indicadores educativos. ¿Qué descubren ahí? Bueno, hemos estado descubriendo si se ha estado avanzando o se ha estado estancando el sistema educativo. Cuénteme. En el caso particular de indicadores fundamentales, ¿cuántos niños, niñas, adolescentes y jóvenes están en el sistema educativo nacional? Que le llamamos cobertura o acceso. Y en eso hemos estado viendo en los últimos 4 o 5 años que la matrícula estudiantil desde prebásica hasta educación media se ha estado reduciendo. Se ha estado reduciendo entre 10,000 y 11,000 estudiantes por año. Pero del año pasado, 2018, al presente, se han reducido 70,000 niños en los centros educativos. Esto sí es grave, porque lo que nosotros en el año pasado estábamos dándole estos indicadores al gobierno, a la sociedad, para que buscáramos medidas inmediatas. Inclusive en algún llamado dice a los señores diputados, del cual usted forma parte, dije, no aprueben el presupuesto de la Secretaría de Educación sin antes no haber revisado que se están tocando claves
fundamentales y estrategias para mejorar la cobertura. No se hizo, entonces, en lugar de ello, no bajamos los 10.000 que se venían reduciendo. Han sido 70.000 niños menos. Eso es cobertura. Pero también, ¿qué pasa con los niños y jóvenes que están dentro del sistema? Y aquí es un poco también bastante complejo. ¿Cómo estamos? Deserción. Le llamamos deserción, pero la Sor Marta Soto, coordinadora e impulsora de un programa alternativo del Maestro en Casa, nos decía, no le llamen deserción, llámenle expulsión, porque es el centro educativo que está expulsando a los niños porque no les pueden atender. ¿Por qué usan ese término así tan gordo? Bueno, por eso digo, históricamente y todos los organismos internacionales le llamamos, nacional e internacional, deserción, pero ella dice, no, es que llegan al centro educativo y no les damos las condiciones para atenderlos, no les proveemos la merienda escolar, no les proveemos materiales educativos, no les proveemos formas alternativas de aprendizaje de acuerdo a su diferencia individual. Entonces, concréteme los datos. ¿Cuántos niños deberían estar en la escuela en Honduras el día de hoy? 2.9 millones de niños. ¿Cuántos hay? 2 millones. Estamos dejando 900.000 niños que no se matricularon este año. La principal razón que hemos detectado en varios estudios es los bajos ingresos económicos. Eso es un punto crítico que tenemos, porque la Constitución de la República, la Ley Fundamental de Educación establecen que debe ser la educación gratuita y obligatoria, pero no está siendo gratuita. Y los padres con escasos recursos no pueden estar sosteniendo un niño o 2 niños en su centro educativo. ¿Qué es la educación? Es la formación permanente del ser humano en conocimientos, en formación de valores, en formación de competencias dedicadas o destinadas al empleo. Eso es formarnos. Evidentemente, uno se forma en el aula, se forma en la escuela, se forma en la casa, pero el papel que se le ha delegado a la escuela es formémoslos en elementos científicos, aptitudinales, técnicos, vocacionales, para que puedan insertarse dentro de una economía o dentro de una sociedad necesitada. ¿Cuáles son las diferencias de los conceptos que ustedes los expertos entienden para tomar decisiones referidas a formación integral, educación, educación formal, educación no formal, tantos rótulos que le ponen? Bueno, la formación integral es el ideal que queremos para todo ser humano. Formarlo integralmente en el cuerpo, con las artes y deportes, en la intelectualidad, con los conocimientos científicos, en el espíritu, con los valores. Eso es un ser integral, formado por distintas instancias. Ahora, dentro de lo cual también se le llama educación formal, a la educación que está siendo atendida normalmente en un centro educativo. ¿Hay políticas públicas para enfrentar esa responsabilidad en todos esos ámbitos? Sí lo existen. Sí lo existen. Hay políticas públicas, hay planes nacionales, hay planes nacionales anuales, plurianuales, estratégicos, como el que actualmente se ha estado impulsando en la planificación durante 3 años y que ya lo tenemos elaborado en el sector educativo, tanto desde el prebásico hasta educación superior, en lo que se le llama Plan Estratégico del Sector Educativo, o famoso PESE. ¿Por qué carecemos de un modelo educativo moderno? Porque no le hemos dado importancia debida a la sociedad completa. O sea, ¿quiénes toman las decisiones en materia de formación? El Ejecutivo. El Legislativo aprueba un presupuesto, pero el Ejecutivo y el Legislativo no consultan al ciudadano para decirle qué espera usted que tenga la educación para sus hijos. O sea, se escriben los escritorios sin consulta con los interesados y los actores protagónicos, como son los padres y los niños. ¿Esa fue su experiencia cuando usted fue funcionario público? Consultamos a docentes,
consultamos a niños, consultamos a padres. Evidentemente, yo soy docente también. Consultamos y tratamos de construir conjuntamente la formación. Evidentemente, hacia dónde queremos apuntar. En mi caso, en matemáticas o en investigación, ¿qué necesita el país? ¿Qué necesitan ustedes para formarse como investigadores? Perdóneme, ¿aquí los burócratas nunca se han respondido esa pregunta? Quisiera contestar con algo. ¿Qué formación tienen los burócratas? ¿Qué formación tiene un ministro de Educación? Respóndame usted, no venga a este programa a hacerme preguntas. ¿Es docente? Este No programa lo está es. lleno de preguntas y a usted le he invitado para que me dé respuestas. Porque no son docentes. Eso es una limitante fuerte. ¿Cuál? El no tener la formación para el cargo que se le ha delegado. O sea, se colocan personas. ¿Por qué no va más directo y me dice, porque los presidentes no nombran buenos secretarios de Estado en los despachos de educación? ¿Eso es lo que quiere decir? Nunca les ha interesado realmente la educación. Perdóneme, ¿eso es lo que quiere decirme? De cierta manera, No sí. dé tantos rodeos, este programa es libre, hable como un hombre libre, desátese. No hay libertad en el país para expresarse. Ahora, ¿usted me da la libertad? Sí lo hago. Dígalo, diga lo Sí, que quiera. O sea, normalmente los presidentes establecen para sus cargos a sus amigos. No piensan, este tiene la formación para que saque el país adelante. ¿Alguna vez se nombró adecuadamente un ministro de Educación en este país? Probablemente sí. Sí se nombraron, es correcto. Tuvimos un ministro que tenía formación tanto en abogado, en derecho, como en educación. Teníamos un ministro que ciertamente no era docente, pero sí estaba trabajando en educación. Se trajeron del extranjero, acá de una universidad se ha traído. Y con ellos... ¿Y qué pasa que no tenemos resultados entonces? No, sí se ha obtenido resultados, ¿Cuáles no resultados? los esperados. No los esperados. Bueno, diputado, periodista Vanegas, hemos tenido en los últimos 14 años 10 distintos ministros de educación. En promedio, 1.4 años por ministro de educación. Si se va a emprender una política educativa, difícilmente pueda cumplirse y lograr resultados con un ministro que a cada rato están cambiando. Esa inestabilidad ha generado la ingobernabilidad en el sistema. Tuvimos un ministro que se salió de lo típico. Estuvo 5 años. Se alcanzó cierta estabilidad. Se emprendieron ciertas iniciativas. Y ojo, yo no quiero decir que tengo un partido de filiación. He sido independiente y quiero dejarlo claro acá ante usted, para que luego no vayan a decir que este señor viene a criticar al gobierno. No, esa inestabilidad que en América Latina lo es, pero en el país ha sido más grave. No se han podido emprender políticas de desarrollo que 1, 2, 3 gobiernos le den seguimiento. Pausa, la primera del programa. Siga aquí, por favor. Don Roosevelt Hernández, ¿cómo se mide la calidad educativa? Bueno, es un concepto bastante complejo. Internacionalmente se usan 4 distintas dimensiones. Uno es la eficacia, que es lo que inicialmente yo le mencioné, cuántos estamos atendiendo. ¿Cuáles son los otros? Otro es cuánto están aprendiendo. En matemáticas y español es lo que más se ha estado evaluando a nivel nacional e internacional. ¿Cuál es la eficiencia del sistema educativo? Es decir, los indicadores que inicialmente comenzamos a mencionar: deserción, reprobación, repitencia, equidad. ¿Cuántos materiales, recursos humanos estamos proveyéndoles a los niños? Equidad quiere decir darle igual. No quiere decir darle igual a todos. Quiere decir darle más a los que más lo necesitan. ¿Qué necesitamos en materia educativa
de acuerdo a la realidad del mundo de hoy? Formación docente, en el caso con distintas lenguas, el dominio de distintas lenguas y con el dominio tecnológico, para que los niños y jóvenes les proveamos también eso. O sea, una formación de docentes, el currículum nacional establece que se debe enseñar inglés a los niños. Pero ¿quién le va a enseñar inglés si los docentes no hemos sido formados? Entonces, una reforma educativa necesita la formación docente en materia bilingüe y además en materia tecnológica. Eso definitivamente va a proveer elementos claves. Hoy leía un artículo que en España y en otros países ya están promoviendo que las aulas ni siquiera tengan una pizarra, sino que hayan pantallas donde todos los niños y docentes estén en el mismo espacio, donde nadie dirija al otro, sino que le demos rienda suelta, como decimos, a la creatividad, con innovación tecnológica. Eso definitivamente necesita el país para poner en contexto. Jornada extendida, algo que la jornada extendida es formación integral de valores, para formación integral del ser humano. Esa jornada extendida que hace unos años se quiso implementar y que en el Plan Estratégico Sectorial aprobado y reforzado en abril 2019 establece que debemos tener 11.000 centros educativos con jornada extendida, con las condiciones completas, donde un docente estará más tiempo, pero se le debe reconocer ese tiempo, donde al niño se le va a proveer útiles escolares, donde se le va a proveer los materiales necesarios, donde se le va a proveer la merienda, el desayuno escolar, el almuerzo. Evidentemente, eso están haciéndolo en otros países, donde se le debe proveer la formación integral con artes, con deporte, con apoyo en las tutorías. Eso en otros países ha generado la mejora educativa. ¿Qué está enseñando y qué está aprendiendo el mundo moderno? Ciencias, tecnología, para crear e innovar. ¿Aquí por dónde vamos en ese camino? ¿A qué altura estamos aquí? Si nos comparamos con el mundo. Todavía no estamos aprendiendo ciencia, estamos intentando aprender ciencia. Entonces nos falta todo el área tecnológica para crear e innovar. Entonces, evidentemente es lo que hace años Costa Rica, un país vecino nuestro, en los años 90, a finales de los 90, decidió apostarle a la tecnología e hizo alianzas con una gran empresa tecnológica mundial, creadora de chip, y dijeron: necesitamos ir a este país, pero ustedes comiencen a formar las universidades y colegios en tecnología. Aceptaron el desafío y Costa Rica está mucho más avanzado. En 1948 este mismo país decidió, algo tal vez caótico para nosotros, eliminar el ejército y destinarlo a educación y salud. En 1948 no eliminó la policía, eliminó el ejército. El presupuesto nacional de la República en materia educativa se ha ido reduciendo como porcentaje del Producto Interno Bruto o como porcentaje del gasto social. Se ha ido reduciendo del 30% al 22% del año pasado. Entonces, ¿usted consideraría, señor Hernández, que además de que aquí los presidentes nombren las personas adecuadas para dirigir las políticas públicas en educación, debería haber un esfuerzo nacional por priorizar el presupuesto para educación? Por supuesto que sí. Muy bien, si está de acuerdo en esos dos puntos, ¿qué más hace falta hacer como sociedad? Bueno, como sociedad necesitamos también decidirnos a apostar en formación y dotación de materiales, de generar espacios culturales alrededor del aula, porque el niño es protegido en el aula, aun cuando tenemos casos de violencia escolar, pero al salir del centro educativo, evidentemente está amenazado. En ese observatorio suyo, ¿a quiénes observan pusilánimes? A los tomadores de decisiones y a los... ¿Quiénes son? No me use esos términos de la sociedad civil que no tiene valor de decirle las cosas por su nombre. Menciónelos. ¿A quiénes ve usted responsables de este desastre en el que está el sistema educativo hondureño? Los políticos, principalmente los que están dirigiendo el país. O sea, vamos a ver. Usted
no le gusta que haga preguntas. Voy a hacerme la pregunta yo para contestar. ¿Qué pasaría si decidimos como políticos o como diputados deciden que ningún hondureño al año 2030 vote si no tiene la educación media? Evidentemente, habría decisión política de que todo el país se formara hasta educación media. ¿Para qué? Para conseguir votos. Los tomadores de decisiones, llámese políticos y ciertos empresarios, porque hay empresarios que están apostando por la educación, pero quienes están tomando la decisión no están tratando de ver que este país se está hundiendo. Y entonces estamos presionando a la sociedad con paquetazos. El presupuesto, vaya, ustedes lo aprueban en la Cámara de Diputados. Uno ve y dice, bueno, ¿lo revisaron o no lo revisaron? ¿Están priorizando esto, que la sociedad, que 1 millón de niños están fuera del sistema? Están priorizando que 90,000 están desertando, están priorizando que 122,000 están reprobando y 135,000 están repitiendo año con año. Entonces uno dice, el Ejecutivo, llámese asesores del ministro, viceministros, presidente, todo el Consejo de Ministros, ¿hacia dónde están apostando? Evidentemente estamos apostando por una sociedad segura, pero la sociedad segura va a estar en las aulas escolares. Ahí se va a formar. ¿Cómo se forman buenos maestros en una sociedad? Seleccionando el mejor perfil, seleccionando los mejores estudiantes que vengan de educación media. ¿Es correcto que la formación de docentes sea una tarea exclusiva del Estado? No hay universidades públicas donde alguien se pueda hacer docente. Universidades privadas donde alguien se pueda hacer docente. Ese es un debate histórico. ¿Cuál es su opinión? Que es lo mejor que la formación docente sea propiedad exclusiva del Estado. ¿Por qué? Aun cuando... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque evidentemente quien más está interesado en la o debe estar responsabilizado de la formación de los futuros niños y jóvenes es el Estado. El Estado o el gobierno, si nosotros lo establecemos así. Porque ¿Los resultados le avalan ese argumento? La formación de docentes no podemos decir que no lo avalan, porque al docente no se le está proveyendo los materiales educativos necesarios, ni en las públicas ni en las privadas. Entonces asume usted que aquí tenemos docentes de la mejor calidad, pero con pocos instrumentos para desarrollar todo su potencial. No tenemos los docentes de la mejor calidad, porque no también mencioné que no están llegando los mejores cuadros como en otros contextos. Finlandia, Singapur, seleccionan a los jovencitos de media que tienen los mejores desempeños en matemáticas, español, en ciencias, para que sean los docentes. Y una vez que están dentro de las universidades formadoras de docentes, les dan seguimiento y les garantizan su empleo. Los entrenan 1 año después de que salen de las universidades, para que ya ellos lleguen con el conocimiento científico adquirido, el conocimiento pedagógico y además 1 año de experiencia. Ajá, y si ya está claro todo eso, ¿por qué aquí nos entretenemos en la tangencialidad? Porque no ha habido interés. Toda esta plática de nosotros aquí se resume a que aquí no ha habido voluntad política trabajar por un modelo educativo que levante a este país de su postración. No ha habido voluntad política. Si hubiera voluntad, es que el político hondureño cree que con un pueblo analfabeta es más fácil ganar el voto, en lugar de pensar que con una persona, un individuo formado, me va a dar mayores elementos, me va a costar convencerlo más, porque tengo que proveer más. ¿Usted cree que eso parte de un cálculo electoral? Los diputados
los presidentes, ¿de qué se nutren más? ¿De quién se nutren en cuanto al voto duro? El voto duro en general es la población con menor formación. Eso es histórico, licenciado Vanegas. La gente mejor formada tiene un pensamiento independiente y están en esa línea que usted ve las encuestas, dice, ahora hay un 39% de votos de personas indefinidas porque no tienen partido político de filiación clave. Entonces, entre más gente se está formando, más complejo es para el político. Entonces, al político le conviene esto. Y el empresario de igual manera. El empresario cree que como tener empleados con poca formación, la mano de obra es barata, pero esa mano de obra barata no le va a dar productividad. Profesor Hernández, usted es experto en matemáticas, ¿no? Sí. ¿Cómo se enseñan matemáticas exitosamente? Bueno, hay distintas metodologías. Una de ellas es aplicada a la realidad que se ha estado implementando en el país, que es la metodología de resolución de problemas. Proveerle un problema al niño y empezar a hacerle presión positiva en su creatividad, en su cerebro, para ver cómo lo resuelve. ¿Cómo debe entender el niño de los primeros años de la formación la matemática? Bueno, en los primeros años de formación es más una matemática concreta que se le enseña, concreta en el sentido de que para aprender a contar, a sumar, es con material concreto, pero también ligada y debe ser ligada a los problemas que está viviendo en el contexto educativo, ahí, en el contexto comunitario. ¿Para qué le sirve mandarlo a la pulpería? O ir con él para que él vaya aprendiendo cómo hacer los cálculos de pagar, cobrar, recibir el cambio. ¿Puede un niño en un barrio de Honduras ir a la pulpería en estos tiempos? Van los niños de los barrios. ¿Enviaría usted a un niño suyo a la pulpería a hacer un mandado en estas calles? Vamos a ver, en los barrios van los niños, en los residenciales es que los niños los tenemos encerrados. Vamos a una pausa mientras vamos a la pulpería de la esquina. Con lápices y colores, dibujo y converso. Converso y dibujo después de Noche de Gala por Canal 5 todos los domingos a través de la pantalla líder, y retransmitimos nuestro encuentro el domingo siguiente a las 8 de la madrugadita a través de Telesistema Informativo. En los dos extremos del día del descanso, del día domingo, del Día del Señor, estamos con este foro singular en la televisión mundial. Una entrevista acompañada con el buen humor de una caricatura como esta, que estaba ya empezando a aparecer en el lienzo que reposa tranquilo sobre mi mesa de dibujo. La caricatura con la que honraremos la presencia de nuestro interlocutor de hoy, hablando sobre el tema educativo, la necesidad de un modelo educativo en este país de tantas urgencias, con el doctor Roosevelt Hernández. Ya está apareciendo, y así en mangas de camisa como usted lo ha pedido, con su peinadito, sus orejitas, su mirada, su paso, y le he puesto aquí un folio con un cuaderno a saber qué anotará usted allí, pero a lo mejor son operaciones matemáticas, pero igual, usted lo rellena de lo que usted quiere. ¿Le parece? Muchas gracias, excelente. Así está bien. Ahí va a ir apareciendo. Sí. Pongámonos de acuerdo en otra cosa. ¿De qué color quiere la camisa? Si es que la quiere de algún color. Blanca. De blanco. Sí. Muy bien. De lo demás yo me entiendo. Ok. Fantástico. ¿Cómo se articulan todos los niveles del sistema educativo para poder tener éxito? Bueno, ¿cómo deberían articularse? Porque no están totalmente integrados, es decir, no hay... ¿Cómo deberían articularse Así entonces? es, ¿cómo deberían? Le redacto mejor la pregunta ya que usted me lo corrige. Ok, ¿cómo deberían? Bueno, es que hay que sentar a dos sistemas, el sistema de educación superior y el sistema de educación prebásica, básica y media que dirige la Secretaría de Educación. Están desconectados, ¿verdad? Normalmente así ha sido. Aun cuando tenemos un Consejo Nacional de Educación, es mucho más simbólico
aun cuando en este momento está queriendo tomar vigencia, pero es una desarticulación porque entonces no se sabe qué es lo que demanda la educación superior, de educación prebásica, básica y media. Y por otro lado, hay que articular estos niveles con la sociedad, con el empresariado, con la sociedad civil. ¿Qué demanda información de valores la sociedad? ¿Qué demanda información económica o en habilidades blandas o duras la empresa privada? Ahora que mencionan los valores, ¿cómo deben integrarse los valores como hilo conductor transversal de la formación educativa? Bueno, deben formarse primero en las escuelas formadoras de docentes, en este caso en la universidad pedagógica. O sea, una persona que ya lleva el valor intrínseco, evidentemente la transversalidad del currículum la va a estar manifestando en el día a día. Concretemos, ¿de qué valores está hablando? Honestidad, ¿sí? Respeto, solidaridad, amabilidad, innovación, creatividad y otros valores. Honradez. Honradez, o sea, honestidad. Patriotismo. Sí. Capacidad de convivir, tolerancia. Sí, solidaridad, tolerancia. Eso, la tolerancia es un elemento clave. Respeto, respeto en el general, amplio sentido. En el amplio sentido del concepto, sí. Así es. Pero claro, no es con libros que se enseña eso. Es con la vida misma. Y es con ejemplos. Es con ejemplos. Sí. Entonces, una persona, un docente, tiene que ser ejemplar. Para que su ejemplo grite y sus palabras pueden susurrar si quiere. Y los libros que queden a un lado. Sí, que pueden quedar a un lado. Eso, claro. así es. La teoría que quede a un lado. Así es. No hay cosa más maravillosa para un niño que apreciar que su maestro es digno de ser imitado. Así es. Que sea un modelo. Sí, que sea un modelo, exacto. Esa es la palabra precisa. Que si se sabe que las clases comienzan a las 7 o antes debe estar ahí. Y qué lindo sería que el liderazgo nacional, que los medios de comunicación, que los partidos políticos, que los diputados, que los ministros, que los presidentes, que todos los mayores fueran para los niños así, ejemplares. Así es. Y que les miraran, por ejemplo, llegar puntuales a la hora de una cita. Por supuesto. Y no convocar a 8 diputados a una reunión, no digamos a 128, a las 2 de la tarde y llegar uno a sentarse a las 2 y son las 3 y no ha llegado ninguno. Por ejemplo, por solo decir una cosa. Y recibir el sueldo de toda la jornada. Como si hubiera trabajado 27 horas diarias. Así es. Sí. O de la forma de hablar, de la forma de abordar los temas, de la forma de entenderse con el adversario, etcétera, etcétera. Qué lindo sería que todos fuésemos ejemplares para los niños, no solo el maestro que está con él en el aula. Vamos a ver, ¿por qué nos cuesta tanto entender lo leído? Bueno, en primera instancia es que tenemos que adquirir el hábito de la lectura. Estoy partiendo de eso. Okay. Lo que pasa es que la mayoría de la población hondureña no tiene el hábito de la lectura. Estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo en eso, pero quise obviar ese concepto para preguntarle lo leído, presumiendo de que usted me iba a entender lo que leemos en la escuela, lo que el profesor nos puso a leer, lo que nos obligó a leer para un examen. ¿Por qué nos cuesta tanto entender lo leído? Porque no sabemos leer. O sea, vuelvo al punto inicial. O sea, si yo no tengo el hábito de la lectura, me detengo en entender las palabras. Entonces, si no puedo leer, mucho más difícil va a ser comprender la esencia de lo que el mensaje me está queriendo dar. Agarrar el concepto, por decirlo en términos llanos. Concepto, digamos, la idea principal, la idea secundaria y criticarlo. Exacto. Entonces, si no tenemos, bueno, uno tiene estudiantes en las universidades o en las escuelas que uno le da un material de 10 páginas y se asustan. Cuando a nosotros nos formaron con documentos de 100, 200, 300 páginas. Entonces, si se quisiera hacer un cambio en la formación del lenguaje, suficiente sería que las escuelas enseñaran a leer
y a escribir. ¿Por qué a no leer nos enseña bien. a leer la escuela? ¿Por qué nos enseña a leer? Porque los encargados, que somos los docentes, no tenemos el hábito de la lectura. Entonces, yo como docente no le puedo pedir al niño o a los niños que lean tales libros si yo no los leo. Entonces, ¿Usted particularmente cuánto lee? todo el día casi. ¿Qué lee usted? Leo distintos documentos de lo que está pasando en el país en materia educativa, en otros contextos de experiencias educativas. Leo la Biblia diariamente, materiales. ¿Qué es lo más reciente de la Biblia que ha leído? Ayer, bueno, hoy estuve leyendo la carta de Pablo a Filemón. ¿Qué le dice el apóstol? El apóstol Pablo interesantemente plantea y manda una carta a este señor que era dueño del esclavo. Filemón lo encuentra en la cárcel, a Filemón no, a su esclavo Onésimo, que era el esclavo de Filemón, y Pablo lo conduce a que conozca de Cristo, y después que va a salir se lo manda, le dice, mira, te mando a este ha sido tu esclavo, pero ya no lo quiero que lo recibas como esclavo, sino que lo recibas como un hermano. Y además, si él te ha robado o te debe algo, yo te lo voy a pagar. Vea usted la solidaridad de los valores que estamos hablando. Exacto. Solidaridad. ¿Ok? Solidaridad, y le está diciendo al otro, toléralo, respétalo, acéptalo. No vea como un esclavo ni como un ladrón o qué sé yo. Qué linda lección. Como todas las epístolas de San Pablo, como todas. Profesor Hernández, fuera de todas las teorías, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué deberíamos haber hecho? Etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, ¿qué es lo más urgente en la escuela? Ubique su mente en una escuela de un barrio, de una comunidad típica, comunidad hondureña. Sí. Necesitamos o necesita la escuela tener niños, porque los niños no están llegando, porque el contexto no es seguro. Entonces, tenemos que debe tener niños. Deténgase un minuto ahí. Okay. ¿El contexto no es seguro? ¿Qué quiere decirme con eso en toda su gravedad? Ok. Inicialmente planteé de que el mayor problema por los cuales no teníamos a niños en los centros educativos eran los ingresos. Y sí, los ingresos están generando una presión en la escuela porque los niños no pueden ir a la escuela por la escasez de ingresos, y además otros están migrando. Eso hace un par de semanas estuvimos en Intibucá, decían los directores municipales, 10 a 12 niños se nos están yendo cada día del país, del centro educativo. ¿Por qué? Porque, o sea, no tiene empleo. Entonces, ¿qué pasa si no hay empleo? Si no hay oportunidad del centro educativo, entonces el ambiente se vuelve inseguro porque son otros grupos los que los captan. Y eso está pasando en todo el país, no es en las ciudades principales. Hace poco hicimos un monitoreo de eso. ¿Las pandillas asedian los centros educativos? Sí, sí, así es. Los estudios lo dan a conocer. ¿Y cómo se manifiesta eso en el día a día? Robos, asaltos. Cerca del 35% de los niños aseguran ser víctimas de robos, asaltos en el trayecto de la escuela a la casa o de la casa a la escuela. ¿Los maestros conviven con esa realidad tan espantosa? Los maestros sostienen de que han sido víctimas también. Es más, una cantidad sostiene de que han sido objeto de robos por parte de algunos estudiantes. Eso en todo el país. Ahora, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, eso se ha vuelto tan inseguro que los niños y maestros en muchos contextos se están trasladando de un lado para otro. Siga ampliando el foco en cuanto a las necesidades para que reformemos esa escuela que mentalmente nos hemos planteado aquí. ¿Qué papel se juega la familia o debe jugarse la familia? Bueno, a la familia le debemos dar el elemento básico que sostiene la Constitución de la República, que la educación sea gratuita. Aun cuando fuera escaso, aun cuando no tuviera recursos suficientes, pero si le proveemos a la familia y le decimos, miren,
traigan a sus hijos. No van a pagar un 5 por matrícula, no van a pagar uniformes porque aquí los van a tener, si se necesita uniforme. Los libros se los vamos a proveer, la vigilancia del centro se la vamos a proveer, el personal de aseo para la escuela se la vamos a proveer, los materiales como computadoras que requieren se la vamos a proveer. ¿Usted cree que algún padre y una madre no enviaría a su hijo? Por supuesto que sí. Y si le decimos, mire, su niño va a estar aquí de 7 de la mañana a 3 o 4 de la tarde con una jornada donde le vamos a proveer desayuno, almuerzo y merienda, por supuesto que todos los padres estarían contentos. Eso se requiere. Evidentemente ahí se van los materiales, ahí estará un docente, ahí estarán entrenadores de fútbol para las niñas o los niños, entrenadores de arte, o sea, maestros de arte, ahí estarían. ¿Cuántos caricaturistas saldrían de las escuelas? Si tuvieran una persona como usted dándoles clases o mandando una constelación de caricaturistas a darles clases 2 horas al día. ¿Se imagina usted cuántos artistas tendríamos? Nos divertiríamos más, ¿no? Por supuesto que sí. Seríamos un mejor país con más lápices y menos fusiles. Necesitamos menos fusiles. Y más lápices de grafito. Y más lápices, más libros. De acuerdo. Una pausa, la última del programa Vanegas. Doctor Roosevelt Hernández, ¿qué hace la Universidad Pedagógica Nacional por mejorar el sistema? Bueno, está haciendo elementos transformadores curriculares para la formación docente. De hecho, que se le ha delegado formar los docentes desde prebásica hasta media, aun cuando hasta este año se le proveyó el presupuesto. Entonces, eso va a generar un cierto impacto en la nueva formación de los docentes. También está proveyendo distintas investigaciones, está haciendo generación de estudios, monitoreo de los indicadores a través del observatorio, proveyendo no solo a las autoridades educativas, a los cooperantes, a las universidades, hasta los diputados se está proveyendo información. Usted dirige la Comisión de Educación, vamos a llevarle todos estos documentos. La Universidad Pedagógica también está generando formación de personal con posgrados en gestión de la educación, con posgrados en investigación. De hecho que ya se está formando la 10ª promoción de investigadores en educación, que eso también es necesario. O sea, el tomador de decisiones, el político, el investigador deben actuar conjuntamente para mejorar los indicadores. La Universidad Pedagógica también tiene proyectos distintos de extensión o vinculación con la sociedad, además de formación de niños y jóvenes en centros educativos de prebásica con nuevas metodologías de enseñanza. Cuénteme algo. En las últimas semanas hubo un movimiento muy fuerte de los colegios magisteriales con muchos de sus agremiados en las calles, integrados en la plataforma de lucha por mejorar la salud y la educación del país. Y luego aquel movimiento se disipó en una especie de nebulosa en la cual no entendimos en qué terminó el planteamiento de los maestros. ¿Sabe usted algo? La universidad ha estado participando como observador o como proveedor de información en ambos diálogos. En el diálogo promovido por el gobierno y en el diálogo promovido por la plataforma en defensa de la educación y la salud. Ambos están trabajando. Yo, digamos, me ha delegado el rector junto con otros colegas ser parte de eso. Estamos proveyendo información. Ambos, ahora, sí quiero decirles que hay visiones distintas. No voy a mencionar, usted lo sabe bien, unos están más por defensa de sus beneficios particulares y otros están pensando más en una colectividad. Eso es un punto que yo he estado observando en ambos diálogos. Entonces, ¿pero qué futuro tiene un diálogo así disperso, con grupos alando la cadena en direcciones diferentes? Definitivamente no es lo mejor.
evidentemente creo que van a salir buenas propuestas de ambos y que debería de proveérsele esas propuestas claves unificadas al Ejecutivo, al presidente o a los señores diputados como usted. Dos preguntas finales, profesor Hernández. ¿Cuál es el nivel de nuestras universidades? En cobertura todavía solamente se está atendiendo al 16%. ¿En calidad? Déficit en cuanto a la formación de habilidades blandas que están demandando los empresarios. Usted es matemático. Explíquenos, ¿qué establece el teorema de Pitágoras? Bueno, que la suma de los lados, del cuadrado de los lados, es igual a la suma del lado más largo, llamada también hipotenusa. Tengo una caricatura para usted, después de esa brillante explicación de aquel griego maravilloso y brillante. Una caricatura que comparto con nuestros espectadores. Así he observado hoy a mi interlocutor, el doctor Roosevelt Hernández Rodríguez, catedrático e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional. Quiero escuchar su opinión. Excelente, me gusta. Veo su profesionalidad, algo histórico, junto también, como dijo usted, ese detalle de los libros o los documentos, el monitoreo de los indicadores, ahí están. Me agrada que le guste la caricatura. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Sí, sí. Respóndame con una palabra, por favor, mis últimas inquietudes. ¿A qué venimos al mundo? Para tener una relación con un ser superior. ¿Qué es la hipotenusa? Es el lado más largo de un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo más difícil del proceso cognitivo? Asimilar los aprendizajes para la vida. ¿Cuánta capacidad tiene la memoria humana? Infinita menos uno. ¿Cómo califican los maestros de Honduras? Luchadores, emprendedores y que están trabajando en condiciones desfavorables. ¿Qué elementos determinan la velocidad a la que aprendemos? El interés particular. ¿Qué hay que desaprender? En educación, casi todo. ¿Para qué nos forma el sistema educativo actual? Para reproducir pobres. ¿Cómo es el espíritu de un investigador? Indolente, rebelde. ¿Qué hay más allá de la ciencia? La metafísica, la espiritualidad. ¿Dónde pasará la eternidad? Junto con Jesucristo. Muchísimas gracias, profesor Hernández. Okay. Gracias, muchos éxitos. Okay. Espero se haya sentido cómodo con nosotros. Muy bien, me he sentido cómodo. Regrese cuando quiera. Excelente. Y muy buena caricatura. Muchas gracias. Okay. A todos, gracias. Adiós.